Bueno, seguimos en este segundo bloque de nuestro programa de economía. Habíamos quedado con una pregunta, con una duda, en torno a cómo la crisis en la que ahora se encuentra Japón, esta crisis humanitaria, esta crisis, este desastre natural, podía afectar a la economía mundial y a la economía argentina. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que hasta no hace poco Japón era la segunda economía mundial. En estos últimos meses ha sido superada por China, pero de todas maneras Japón sigue siendo una potencia mundial, ¿no? Sigue siendo una potencia mundial que no tiene grandes existencias ni recursos de materias primas, tiene que importa mucho petróleo, importa también materias primas, alimentos. Es un importador para nosotros de soja, de arroz, de trigo, pero de todas maneras para la Argentina de nuestro comercio internacional es el 1%. Es el 1% de nuestras exportaciones y no sé si llega al 2% de nuestras importaciones, ¿no? O sea, desde ese punto de vista y por el momento la afectación no sería muy grande. Pero en el impacto de la economía mundial habría que medirlo, porque indudablemente va a haber, sus exportaciones van a bajar, y sus demandas también, porque hay una serie de industrias que han quedado desafectadas, va a caer el suministro de energía, va a caer el suministro de productos elementales. Pero esa caída del precio del petróleo y la salida de alguna, entre esos, esa probable caída del precio del petróleo, esa salida de Japón durante un tiempo como exportador de productos manufacturados, ¿no beneficiaría a los demás países capitalistas? Claro, por un lado sí, pero por otro lado no, porque se restringe la demanda japonesa. Japón produce muchos productos industriales de alto nivel tecnológico, pero el resto lo importa. Entonces, por un lado lo beneficia, va a abastecer poco internacionalmente durante un tiempo y eso va a resentir justo en un momento que la economía mundial estaba lentamente saliendo, sobre todo Alemania, Francia, Estados Unidos, estaban saliendo de su crisis, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que durante todos los años 80 y buena parte de los 90, Japón estuvo en recesión. Sí. Entonces, toda esta crisis cae sobre una economía que no es lo más fuerte posible, a pesar de que es una economía fuerte a nivel internacional, que tiene peso internacional, pero es una economía que tiene ciertas debilidades internas, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver en su desarrollo. De todas maneras, va a pasar lo mismo que pasa en lugares donde hay grandes desastres. Durante 6 meses, un año, la economía cae, pero después viene toda la reconstrucción y esa reconstrucción recupera rápidamente la economía. Ya se están haciendo los rulos, como diría la presidencia, en China y en otros países para abastecer y ayudar, entre comillas, a esa reconstrucción china. Es decir, se están preparando para hacer grandes negocios con la salida del desastre de Japón, ¿no? Claro, nos dicen que es como si hubiera una guerra, salen algunos capitalistas de la producción y la reconstrucción vuelve a poner a determinados... En movimiento, claro, reactiva la economía y vuelve a crecer el PBI. Ahora, nadie calcula cuánto caería el PBI por este desastre o por la guerra. Siempre se calcula lo que sube, nunca lo que baja. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta otro dato. Japón es en este momento uno de los grandes deudores de la economía mundial. Debe el 200% de su PBI, o sea, es un porcentaje muy elevado. Ahora está emitiendo nuevo dinero para tapar esta recesión, para tratar de aminorarla lo más posible. No tengo presente la cifra, pero es una cifra en yenes importante. Por lo tanto, va a aumentar una vez más su nivel de endeudamiento, ¿no? Así que habría que ver. La economía mundial no va a salir indemne de esto, va a sentir tirones por todos lados, pero bueno, veremos, hay que esperar un poco, porque tampoco se sabe la magnitud del daño, no se sabe la magnitud. Hoy hubo nuevos temblores y se está diciendo que se espera una nueva explosión en una de las centrales nucleares que es la más afectada, ¿no? Entonces hay que ver en qué termina todo esto. Hay que ver si el viento lleva la radiación a otros países, qué puede pasar en otros países. Ustedes vieron que están tomando medidas algunos países del Pacífico nuestro. Sí, nosotros estamos protegidos por la cordillera en cierta medida, pero la radiactividad puede ir mucho más allá de Japón, ¿no es cierto? Depende como sea. Sí, qué cosa, ¿no? Japón castigado por las bombas nucleares tiradas por humanos. Exactamente. Y ahora castigado por un desastre natural. Exactamente.
Bueno, o sea que cae el desastre en Japón en medio de esta crisis mundial de la cual aún todavía no se ha salido, no está resuelta, pero estaba minorándose el impacto. Así que hay que ver también cómo se desenvuelve todo esto. Y cae esta crisis en el medio que nosotros estamos iniciando el programa, ¿no? Sí. Y que tendríamos que, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía? Todos queremos decir lo mismo cuando hablamos de economía. Bueno, vamos a tratar de dilucidar a través de hechos concretos este tipo de situación, qué tipo de enfoque. La economía tiene una característica que uno no lo encuentra en las ciencias duras, en las ciencias naturales, es que el investigador, el académico, el que estudia estos temas, al mismo tiempo forma parte del sujeto de estudio. Esto le da a los problemas económicos una determinada controversia y hace que uno no los pueda analizar desde una perspectiva meramente de la neutralidad. En la economía no hay, como en las ciencias sociales en general, no hay neutralidad. Uno se posiciona desde una perspectiva, desde una concepción ideológica, desde un posicionamiento de clase. Y a partir de ahí hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Pero entonces, esto significa entender la economía no solo como tasa de variaciones del PBI, no solo como tasa de actividad, tasa de desocupación, tasa de interés, distribución del ingreso, sino también que hay que, como ciencia social, hay que integrarla multidisciplinariamente. Integrar conceptos históricos, historizar la economía, conceptos de filosofía, ecología en esta época, es necesario involucrar todo este tipo. La otra mitad del capitalismo, el sujeto invisible. Que es lo que se llama la economía política. Estamos avanzando, exactamente. Esta tiene que ser y hacer el esfuerzo posible para que esa sea la perspectiva de nuestro programa. Punto primero, desde la economía política. Punto segundo, en la actual mundialización del capital no se puede analizar la economía incluso de un país desde los estrechos marcos del Estado-Nación. En este mundo globalizado de países interdependientes crecientemente, de bloques económicos regionales, hay que verla desde una perspectiva global. En esta época suele decirse que el aleteo de una mariposa en Shanghái, como pasa ahora, que es algo más que sí, es una bandada de cóndores, digamos, no de mariposas, se puede sentir en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en San Pablo, ¿no? Fíjense ustedes, hace, no sé, un mes y medio, estuve dando una charla en una reunión sindical, 40, 50 compañeros de distintos sindicatos, pero había ahí unos compañeros que trabajan en la industria textil de hilados sintéticos, es decir, no de algodón, sino sintéticos, para los cuales usan mucho el acetato. Entonces me contaban en un alto, mientras tomábamos un café, me contaban que tienen mucho trabajo, que va muy bien, pero que hay dificultades porque no se consigue la materia prima que es el acetato. Bueno, pregunto, obvio, ¿por qué no se consigue? Bueno, dice, el acetato también se utiliza para hacer los filtros de los cigarrillos. Y bueno, ¿y cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que los chinos, que son muy fumadores, de hace 3 o 4 años, se han decidido masivamente a fumar con filtro. Por lo tanto, están absorbiendo. Entonces, el aleteo, esto sí es el aleteo de una mariposa, incide en una fábrica de hilado sintético en la Argentina, ¿no? En ese sentido es que hay que verlo desde una perspectiva global la economía. Claro, también tiene que ver con que estamos en una economía muy mundializada, pero también en un Estado que favorece determinadas libertades económicas que por ahí podrían ser garantizadas de otra forma los insumos para una determinada rama de la producción. Sí, en algunos aspectos sí, pero ya no es como antes, que hay posibilidades en el mundo de tener una industria totalmente integrada, ¿no? En este momento, la matriz insumo-producto de Argentina tiene un 37% de importado. Puede ser que eso se baje al 30 o al 25, pero no es posible bajarlo mucho más, ¿no? Pero en esto de la interdependencia, fíjense ustedes saben que parte o el principal motor que destapó la revuelta en los países árabes ha sido el precio del pan. En estos países el pan es como la carne para nosotros, ¿no? Es decisivo. Se llama el pan popular, que está totalmente subsidiado por el Estado, en Egipto se llama baladí, y el trigo que se llama calmut, ¿no? Bueno, este baladí, para fabricar este baladí y usar trigo, Egipto consume 15 millones de toneladas de trigo al año, pero solo produce 5 millones. Había firmado con Rusia
un acuerdo, un contrato para que Rusia, que es un gran exportador y productor triguero, le exportara 10 millones de toneladas al año. Bueno, en Rusia hubo un periodo de una sequía tremenda y además unas altísimas temperaturas, a tal punto que el año pasado hubo 37 grados en Moscú. Piensen lo que es 37 grados en Moscú. Bueno, conclusión. Rusia cerró las exportaciones de trigo porque apenas le queda para abastecer el mercado interno. Contrarréplica, revuelta de las masas árabes, que obviamente, a partir de que se destapa por el precio del pan, un insumo básico para la alimentación, empieza a haber reclamos democráticos, de participación, de mejores salarios, intervienen los sindicatos y ahora vemos cómo eso, lo que pasó en Túnez, en Egipto, se está corriendo en Arabia, esta mañana, en Bahrein, esta mañana Arabia Saudita mandó 1000 soldados a contener las manifestaciones en Bahrein, que es un puerto decisivo para la exportación petrolera. Bueno, quiero decir con esto otra muestra más como todo está muy integrado en el mundo y que no es tan sencillo volver a la autarquía. Además, los países árabes son países netamente importadores de alimentos, ¿no? Exactamente, son países netamente importadores. Y en los últimos 30 años, 20 años, sobre todo a partir de la década del 70, han tenido una gran expansión demográfica. Entraríamos en una cuestión que tiene que ver con justamente la intercomunicación de la economía y el crecimiento de la población y el crecimiento del consumo de alimentos. Justamente tenemos que ver cómo incide esto de Japón ahora, pero justamente el tema que teníamos para lanzar este nuevo programa hoy era que estamos en la segunda crisis alimentaria mundial en el solo periodo de 3 años. Y toda crisis alimentaria va acompañada de hambruna generalizada, ¿no? Creo que en el otro bloque podríamos ir tomando esta cuestión. Bueno, cerramos por ahora este bloque y vamos a la cortina, por favor, señor director.